Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente juntos para poder compartir la palabra de Dios y esto es un privilegio para mí. Quisiera que antes de que pudiéramos empezar, oráramos. Así que les invito a que oremos y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de compartir tu palabra. Gracias porque sabemos que tú estás aquí, estás con nosotros y estás con nuestros hermanos que escuchan este mensaje. Te pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús que seas tú hablándonos. Prepara nuestros corazones como se prepara la tierra para que la preciosa semilla de Dios quede en nosotros y tú cumplas tu propósito conforme a tu voluntad. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el tema de hoy lleva por título: ¿es esta pandemia un juicio de Dios? Ciertamente entendemos que mucha gente se está preguntando hoy en día si esta pandemia, si este virus es un juicio de Dios o no. Y bueno, muchos dicen que sí, otros dicen que no, otros se apoyan en el hecho de que Dios es amor y no nos puede tratar así, de que Dios no es una persona mala, no es una persona violenta, y bueno, que Él nos ama y va a salvar a todos los perdidos. También dicen que como somos sus hijos, entonces Dios no podría traer un juicio a sus hijos. Pero lo importante es saber qué nos dice la Biblia, qué nos dice toda la Biblia, qué encontramos en la palabra para saber si este es un juicio de Dios. Y bueno, yo iría directamente al Antiguo Testamento y pensaría en Adán y Eva, donde Dios los castigó por su desobediencia y por su pecado. También podemos ver ahí mismo en el Antiguo Testamento cuando Dios mató a todos los hombres y las mujeres en el tiempo de Noé, porque desobedecieron a Dios, porque no quisieron escuchar la advertencia que Noé les daba de que se arrepintieran porque venía un diluvio. Y bueno, también tenemos otro caso, y es el caso de Sodoma y Gomorra, que por causa de su maldad, por causa de sus pecados, Sodoma y Gomorra fue destruido. Y bueno, vemos otra situación en la palabra en el caso del pueblo de Israel con Moisés en Egipto, donde Dios tuvo que mandar 10 terribles plagas. Todos conocemos esta historia y de verdad que cuando la leemos encontramos que fue un trato de Dios tremendo. Entonces también encontramos que el pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, Dios trató con ellos castigándolos por su rebeldía, por su pecado y por su maldad. Y no solo eso, sino que también en el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús. Cuando Jesús llevó todos nuestros pecados y todas nuestras maldades para que nosotros fuéramos redimidos, perdonados, sanados y liberados, Dios tuvo que vaciar su ira en contra de Jesús, en contra del pecado que Jesús estaba cargando. Así que vamos a leer Romanos 3 del 25 al 26 y vamos a usar primero la versión Reina Valera. Dice así el versículo 25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora vamos a ver la versión Nueva Traducción Viviente, versículo 25, Romanos 3, 25, dice así: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen a Jesús. Entonces, Dios ofreció a Jesús y lo castigó. Piensa, Dios ofreció a Jesús por todos nosotros, por todos los pecadores. ¿Y qué hizo? Dios lo castigó. ¿Para qué? Para purificarnos, para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces vemos que Dios ejerce su justicia y Jesús es el medio por el cual tú y yo podemos ser perdonados. Vamos a leer Isaías 53, de los versículos 4 al 6. Dice así: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, tus enfermedades, mis enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, o sea, la paz con Dios, fue sobre Jesús, ¿verdad? Dice el versículo sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, o sea, en Jesús, el pecado de todos nosotros, de ti y de mí. Y quisiera ver el versículo número 5 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, completo el versículo. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Esto es, Jesús fue traspasado por nuestras rebeldías. Y continúa, dice, y aplastado por nuestros pecados. Fíjense, fue traspasado. Después fue aplastado, dice la Escritura, por nuestros pecados. Y sigue, dice, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿En paz con quién? En paz con Dios. Entonces continúa el versículo y dice, y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En pocas palabras, Jesús fue castigado por todos nuestros pecados. Entonces vemos a Dios que en realidad Él ejerce un castigo. Vimos en el Antiguo Testamento con diferentes personas y ahora vemos a Jesús siendo ¿qué? Castigado por nuestros pecados. Y las personas dicen que Dios no castiga. Inclusive muchos pastores se atreven a decir que Dios no castiga. Esto, lamentablemente, es una completa ignorancia. Y bueno, esta ignorancia es porque las personas no leen toda la Biblia o porque solamente adaptan la palabra a su doctrina o a sus enseñanzas o lamentablemente a lo que a ellos les conviene. Y bueno, todo esto también nos muestra que ignoran que hay dos atributos de Dios. Están pasando por alto dos atributos de Dios. Y esto es muy, muy frecuente, mis hermanos, que se haga. Y por eso es que nosotros quisimos compartir hoy esto, porque tenemos que aprender que Dios es un Dios que tiene muchos atributos. Y entre estos atributos está su justicia y su gracia. Repite conmigo, su justicia
y su gracia. Y bueno, antes de seguir, tenemos que volvernos a preguntar, ¿es esta pandemia un juicio de Dios? La verdad es que no podemos decir que esta pandemia, que este virus es un juicio de Dios, pero tampoco podemos decir que no lo es. Es muy cierto que no podemos espiritualizar todo. Hay personas que dicen que nosotros los cristianos todo lo satanizamos, todo lo espiritualizamos, pero la verdad es que en estos acontecimientos, especialmente en esta pandemia, no podemos sacar a Dios de esto. Dios sigue siendo parte de todos los eventos que suceden en este mundo. A Dios no lo podemos sacar de todos los eventos que suceden en nuestra vida y en especial en el mundo entero. Y bueno, con relación a este virus, se dice que este virus surgió de causas naturales, pero también estamos escuchando que este virus surgió, que este virus lo crearon y que también se dice que se escapó de un laboratorio. O sea, hay muchas cosas que se están diciendo acerca de este virus, pero también hay otra, de alguna manera, otra forma en que se está canalizando, y es que este es una causa espiritual. Y la verdad es que nosotros sabemos que esto también tiene que ver con lo espiritual y es por causa del pecado. También vemos, por ejemplo, en la Escritura, nosotros sabemos, aprendemos y hoy repasamos que en la Escritura Dios usó eventos naturales del mundo para traer castigo a los seres humanos. Dios usa nuestras rebeldías, Dios usa los accidentes, Dios usa nuestra desobediencia, usa los desastres naturales, usa todo lo que sucede en nuestra vida para tratar con nosotros. Y todo eso es para que los que estamos en Dios, nuestro carácter sea formado, para que nosotros nos parezcamos más a Él. Y esto lo vemos claramente en las plagas en Éxodo 10:13. Vamos a leer Éxodo 10:13. Dice así: Moisés extendió su vara sobre Egipto, y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también durante toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Mis hermanos, dice aquí la Escritura que Dios hizo que viniera un viento ¿de dónde? Del oriente, y soplara sobre el territorio todo eso ese día. Entonces eso hizo que vinieran las langostas. Entonces aquí en esta Escritura podemos ver que el Señor está también como parte de todos los eventos naturales. Vamos a leer qué nos dice Romanos 8:28, y es un versículo que todos conocemos muy bien. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice que todas las cosas Dios las usa a nuestro favor. Y vamos a ver la Nueva Traducción Viviente, y dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. En otra versión dice que todas las cosas se dispongan para el bien de los que aman y son llamados, de los que aman a Dios y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces podemos ver aquí que Dios usa todas las cosas, todos los eventos, todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor para sus propósitos, para que sus propósitos se cumplan en ti y en mí. Entonces nos volvemos a preguntar,
¿Es esta pandemia un juicio de Dios? Bueno, lo vamos a contestar con otra pregunta. Piensa bien cuál es la pregunta que te voy a hacer o que nos vamos a hacer. Primero, para nosotros o para ustedes, ¿qué es un juicio? ¿Qué es el juicio de Dios? ¿Qué entendemos con el juicio de Dios? Y cuando pensamos en el juicio de Dios, se nos viene a la mente, toda la gente piensa en un Dios que está enojado, en un Dios que manda rayos y que hace desastres naturales. Por causa de su enojo manda pandemias, manda enfermedades, manda terremotos. Pero la verdad es que Dios no es así. Él no es el que ocasiona todas estas cosas. Y para eso vamos a ver el Salmo 102, versículos del 25 al 27. Y vamos a utilizar la Nueva Versión Internacional. Mis hermanos, ustedes ahí en sus casas pueden buscar en su Biblia, y si no, ustedes pues pueden anotar las citas y después buscarlas. Es muy importante que ustedes verifiquen todos estos versículos, porque eso va a traer convicción a sus corazones de lo que Dios quiere hablarnos a través de este mensaje. Entonces dice el Salmo 102 del versículo 25 al 27. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Vamos a ver otros versículos, y estos están en Isaías 51:6. Isaías 51:6 dice así la escritura: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo. Como humo se esfumarán los cielos, como ropa vieja se gastará la tierra, y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación, o sea, la gracia de Dios, permanecerá para siempre. Mi justicia nunca fallará. Entonces, lo que ha hecho que este mundo sea imperfecto y que se esté autodestruyendo no es por Dios, sino es por el pecado del ser humano. Así que el juicio de Dios, según la palabra de Dios, según la Biblia, es por consecuencia del pecado. Cuando Dios creó al ser humano, estableció leyes. Y cuando esas leyes son violadas, son desobedecidas, entonces tiene que haber consecuencias. Es lo mismo con las leyes naturales. Por ejemplo, si yo meto la mano en el fuego, ¿qué me va a suceder? Me voy a quemar. Es igual con las leyes espirituales, como una de las que le fueron dadas a Adán y a Eva. Dios les dijo que si comían del árbol prohibido, de la fruta prohibida, ¿qué sucedería? Dice, les advirtió que iban a morir. Esta ley se cumple el día de hoy. Vamos a ver Romanos 6:23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, dice el Señor, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí vemos esta ley aplicada. ¿Qué nos da por consecuencia el pecado? La muerte. Pero ¿qué nos da por consecuencia el obedecer a Dios? Vida eterna. Vamos a ver también Ezequiel 18:20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será
sobre él. Y la parte que nosotros estamos observando es la primera, que dice que el alma que pecare, de cierto morirá. O sea, aquí vemos la ley aplicada. Dios ciertamente es amor, pero no solamente es amor. Dios es justo y Él mismo se somete, Él mismo hace cumplir las leyes que Él estableció. Por eso la consecuencia del pecado es, en este caso fue, es y siempre será la muerte. Vamos a ver otro versículo en Romanos 1:18. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios, escuchen, la ira de Dios, para aquellos que dicen que Dios no es así, que Dios no castiga, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, o sea, contra toda desobediencia. Y dice el versículo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, o sea, con maldad, con desobediencia, y continúa la verdad, que detienen con injusticia la verdad. Vamos a ver Efesios 5:6 y voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice así la escritura: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas. En este caso hay otra versión que dice, no permitan que nadie los engañe y trate de justificar sus pecados. Continúa el versículo, porque Dios se enoja con los que no le obedecen. Entonces la idea es que no nos tratemos de engañar con estas ideas de que Dios justifica el pecado, de que Dios va a probar tu pecado. Y antes en esta misma cita, si ustedes leen todo el capítulo 5, habla de que Dios no va a probar la inmoralidad sexual, no va a probar la impureza, no va a probar la avaricia, las palabras indecentes, las conversaciones necias, los chistes groseros. ¿Por qué? Dice que porque el enojo, o sea, el juicio de Dios, viene a los que no le obedecen. Mis hermanos, de hecho, sin conocer la Escritura, Dios nos ha dado a ti y a mí un regalo muy especial, y es nuestra conciencia. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros practicamos cualquiera de estos pecados que yo acabo de mencionar, nuestra conciencia nos dice que no es correcto lo que estamos haciendo. Entonces esto también nos puede dar una prueba que Dios no va a pasar por alto, ni que los que no le conocen, ni nosotros como hijos de Dios, estos pecados pasen sin consecuencias. ¿Por qué? Porque les dije que a todos nos ha sido regalada una conciencia, y aun cuando la gente no esté buscando de Dios, su conciencia le dice que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Entonces, a causa de estos pecados viene la furia de Dios, viene el enojo de Dios. Y la justicia de Dios es que Él aplica castigo a toda la gente que le desobedece. ¿Por qué? Porque Él tiene que cumplir su palabra. Él tiene que cumplir las leyes que ha establecido. Ese castigo, ese juicio que Dios ejerce sobre la gente es la consecuencia inevitable del pecado, la consecuencia inevitable de nuestra rebeldía. Y la pregunta es, ¿quién tiene el derecho de traer sobre la gente el juicio? ¿Quién es quien va a ejercer este juicio? Bueno, la respuesta es nuestro enemigo, el diablo. El diablo es el que va a traer, el que tiene el derecho de ejercer el juicio sobre la humanidad que desobedece a Dios.
Y de hecho nosotros sabemos que Él es el que destruye y mata. Él tiene el derecho de matar y destruir. Y ciertamente Dios no quiere que haya muerte y destrucción. Pero como Él es justo, tiene que permitir al enemigo que Él aplique el juicio sobre la gente. Número 1, el juicio de Dios es por la consecuencia del pecado. Tenemos que guardar esto en nuestro corazón, si no, nosotros podremos caer en desobediencia pensando que nada va a pasar. Entonces, el juicio de Dios es consecuencia del pecado. Y número 2, el juicio de Dios es que se haga justicia aquí en la tierra. ¿Y qué es la justicia? Tal vez tú te preguntas, ¿qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece. Que las acciones de los malvados sean castigados y las acciones de los justos sean recompensadas. O sea que tanto para uno como para otro hay consecuencias malas y consecuencias buenas. Proverbios 11:31 nos dice así: si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores y los perversos? Aquí podemos ver claramente ejercida la justicia de Dios y dice que Él empieza por sus hijos. Voy a repetir el versículo, dice: si los justos, o sea, aquellos que han sido salvados por Jesús, dice, si los justos, aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, dice, si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más los pecadores y perversos? Nosotros somos salvos no por obras, ya lo sabemos. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino somos salvos por gracia. Pero eso no significa, mi hermano, no significa tú que estás ahí, que estás escuchando este mensaje, que nuestras obras ya no van a tener consecuencias, porque hay personas que piensan que como ya recibieron a Jesús, entonces pueden seguir pecando. No es así. Nuestras obras, nuestra conducta, la conducta que tengamos aquí en esta tierra va a tener consecuencias. Porque de ser así, si no hubiera consecuencias, entonces todos seguiríamos pecando. Somos tan débiles, somos tan rebeldes, somos tan desobedientes, que entonces si no hubiera consecuencias, andaríamos haciendo lo que se nos dé la gana. Y con el tiempo, todos nos apartaríamos de Dios, porque el pecado aparta de Dios. El pecado crea una pared de separación entre Dios y el hombre, porque Dios es santo. Entonces, ¿dónde podríamos ver en la palabra de Dios que las acciones de los malos sean castigadas y que las acciones de los justos sean recompensadas? Esto lo podemos ver cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y para eso vamos a ver Génesis 18, del 23 al 24. Dice así la palabra de Dios: entonces se acercó el Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar? Aquí estaba hablando Abraham al Señor. Dice, entonces se le acercó al Señor y le dijo: ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que haya allí? 25. Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú eres el juez de toda la tierra. ¿No harás justicia? Lo que aquí Abraham le estaba diciendo a Dios era que Dios, en su perfecta soberanía y en su atributo como un Dios justo, Dios no podía tratar igual al malvado, al desobediente, que igual al justo. Por eso es que Él estaba
tratando de pedir misericordia por los justos. Y bueno, ahora vamos a ver, más adelante vamos a seguir viendo esa historia bíblica, pero ahora vamos a ir a 2 de Pedro 2:9 y vamos a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice así la escritura: todo esto demuestra, esto es en el Nuevo Testamento, 2 de Pedro 2:9, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Mis hermanos, yo no sé qué estés pasando, no sé qué prueba estés pasando. Tal vez esta pandemia, el que nosotros estemos en nuestras casas haga que tú te sientas mal, que estés pasando por que esa prueba sea difícil. Pero miren, vuelvo a repetir este versículo. Dice, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Mi hermano, no temas, no tengas temor. Dios te va a librar si tú estás siendo obediente a Él. Pero también dice que Él reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. ¿Dónde es tu lugar? ¿Quién eres tú? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Como una persona obediente a Dios o como una persona rebelde haciendo tu propia voluntad? El punto número 3 nos dice que el juicio de Dios es solamente para los que rechazan a Jesús, a los que rechazan el sacrificio de Jesús, el rescate de Jesús y le desobedecen. O sea que el juicio de Dios viene para los hijos de desobediencia. Por eso es muy importante que hoy tú te preguntes, ¿en dónde estoy yo parado? ¿Estoy obedeciendo a Dios o estoy siendo rebelde? Juan 3:36, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecerán bajo la ira del juicio de Dios. Mis hermanos, la palabra es clara, no nos podemos engañar. Los que se han arrepentido, los que han lavado sus ropas con la sangre del Cordero, tienen vida eterna. Pero los que no obedecen al Hijo de Dios, los que están con un pie adentro y un pie afuera, haciendo de todo, pensando en que se van a salvar, dice que no es así, sino que permanecerán bajo la ira de Dios. El punto número 4, el juicio de Dios es lo que pasará cuando Jesús regrese otra vez. Y esto nosotros lo estamos esperando. Nosotros estamos esperando a que Jesús regrese por nosotros. Y quiero decirte algo. Todo lo que está sucediendo, incluyendo esta pandemia, da evidencia de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y para eso vamos a ver 2 de Pedro y vamos a leer varios versículos. Vamos a leer en el capítulo 3, 2 de Pedro 3, y vamos a leer del 7 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con todos ustedes, porque no quiere. Escuchen bien, Dios tiene paciencia con ustedes. Tú que me estás escuchando y que todavía no has entregado tu corazón a Cristo, todavía no te has arrepentido, dice, mas Él
tiene paciencia con todos ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Versículo 11. Ya que todo será destruido en esa manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Versículo 13. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Mis hermanos, Dios es claro, la palabra de Dios es clara. Y dicen, a mí me gustaría volver a acentuar el versículo 11, la pregunta que está ahí. Dice, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando, versículo 12, y esperando ansiosamente la venida de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esperar ansiosamente? Bueno, porque nos conviene. Nos conviene tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Nos conviene en muchas formas. Primero, nos da paz para con Dios. Segundo, nos libra del castigo eterno. Y tercero, tenemos vida eterna. Nos espera una vida eterna con el Señor. Mientras tanto, si no lo hacemos así, la ira de Dios y el juicio de Dios va a ser aplicado a tu vida y a la vida de todos aquellos que no quieren recibir el sacrificio que con tanto amor Jesús hizo por ti y por mí. ¿Y saben por qué va a ser aplicada esta ira? ¿Por qué va a ser aplicado este juicio de Dios? Porque Dios es santo y esa santidad de Dios exige que Él sea justo y que le dé a cada quien lo que cada quien merece. Ese es parte de su carácter y le exige ser justo. Vamos a hablar un poquito más. Les dije que vamos a hablar acerca de Sodoma y Gomorra y vamos a ir a Génesis 18 y vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice así en la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Aquí está hablando el Señor. Dice, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Versículo 21. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Aquí yo quise remarcar, el clamor contra ellos me lo indica. Dios bajó para ver si realmente las acciones de los hombres y de las mujeres de Sodoma y Gomorra eran tan malas como había un clamor contra ellos le indicaba que esto estaba muy mal. Y bueno, otras versiones, en vez de decir el clamor que contra ellos me lo indicaba, dice las quejas, las acusaciones, las protestas, lo que se dice en su contra, en este caso de Sodoma y Gomorra. Y bueno, la pregunta es, ¿quién estaba levantando las quejas contra Sodoma y Gomorra? ¿Saben quién era? El mismo que los hizo pecar. El mismo que hoy en día está motivando a la humanidad a pecar y que luego los acusa. Ese es nuestro enemigo, el diablo. Tenemos que entender que delante de Dios
en el trono de Dios hay un tribunal, hay una corte celestial. Y la Biblia dice que todos los días el enemigo va a acusar a los seres humanos. Y por eso nos dice que las acusaciones contra Sodoma y Gomorra ya eran insoportables. Entonces el enemigo va, primero te incita a pecar y después va y te acusa delante de Dios. ¿Qué es lo que pide el diablo cuando él va delante de Dios? ¿Qué es lo que pide el diablo? Pide que se haga justicia. Está pidiendo que Dios cumpla su palabra. Le está diciendo, cumple tu palabra. ¿No dijiste que iba a ver que tú eres justo y que ibas a aplicar tu justicia? Mira lo que está sucediendo. En ese tribunal está también Jesús. Y dice la Escritura, dice la palabra que Él intercede por nosotros día y noche. Él es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Y dice que Él está intercediendo por sus hijos, por ti y por mí, de día y de noche. ¿Qué es lo que Jesús dice? Jesús dice, mi gracia, le está diciendo al Padre, ellos son mis hijos, mi gracia los cubre, mi gracia los protege, yo ya morí por ellos. Pero muchas veces la gracia de Jesús ya no puede detener el juicio que las acciones de las personas merecen. Hay muchos que están aparentemente en Cristo, pero sus acciones, su pecado, les está acusando en el cielo. Si esos cristianos insisten en pecar, en desobedecer, en seguir sus propios caminos, la gracia de Dios ya no les puede cubrir. Y tiene que venir juicio sobre esas personas que están con un pie adentro y un pie afuera. La gracia de Dios ya no alcanza, porque sus pecados les acusan. Y tiene que quedar claro que quien pide el juicio es el enemigo. Pero sabe también, mi hermano, que Jesús intercede por nosotros. Dios sabía, volviendo al tema de Abraham y de Sodoma y Gomorra, Dios sabía que el sobrino de Abraham vivía en Sodoma y le dijo a Abraham, por eso es que Dios le advirtió a Abraham. Y entonces le dijo a Abraham que era lo que iba a suceder. Y vemos después a Abraham intercediendo para con Dios en este caso por Sodoma y Gomorra. Vamos rápidamente a Génesis 18 del 23 al 30. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos me lo indica. Y si no, he de saberlo. 22. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Lejos esté de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Versículo 26. El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la tierra. Y bueno, no voy a leer todos los versículos, pero el versículo 28, Abraham le dice, le vuelve a preguntar, dice, ¿destruirás toda la ciudad si hay 45 justos? Y entonces el Señor le dice, no la destruiré. Después en el versículo 30, porque no había 45 justos, después en el versículo
30 le dice, tal vez se encuentren solo 30. No haré, le dice el Señor, no haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Y Abraham siguió insistiendo en el versículo 31. Sé que he sido muy atrevido en hablarte así, mi Señor, pero tal vez encuentre solo 20. Y le dice el Señor, por esos 20 no la destruiré. Entonces nos pasamos al 22. Recuerden que nos estamos saltando, no estamos leyendo completo. Tú lo puedes leer en tu casa. Y ahí le preguntan el versículo 32. Bueno, Señor, tal vez habrá 10. Y entonces Dios le dice, aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Pero desafortunadamente ahí no había 10 justos. Ni 10 había. Solo había 4, que era Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y ¿saben qué? Lo más triste es que seguramente el único justo era Lot. Y por eso fue necesario que sacaran a Lot y a su familia de Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:24, y escogí la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera, Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? Fueron destruidas estas ciudades. Y una vez más les recuerdo, ¿quién ejerce el juicio? De Dios, el enemigo. Él a eso se dedica y le encanta hacerlo. Y esto también lo podemos ver con Job. ¿Quién fue quien maltrató a Job? Fue el enemigo. Y bueno, el juicio viene según los pecados de las personas. Y lo ejerce el diablo, el ángel destructor. Romanos 8:28, que ya lo habíamos mencionado, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. La otra versión dice, todo Dios lo dispone para bien. Esto es a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Mis hermanos, esto nos recuerda que esta pandemia, que este virus, esta situación que estamos viviendo es por causa del pecado. Y Dios ha permitido esto, pero también Dios puede permitir que todo esto ayude para nuestro bien. Depende cuál sea nuestra actitud, cuál sea nuestra posición delante de Dios. Por ejemplo, la pobreza, el desempleo, las catástrofes, todas las cosas que suceden en este mundo y que son terribles, que son malas, Dios las puede usar en beneficio nuestro. ¿Saben para qué? Para cumplir su propósito, para formar nuestro carácter, para que nos parezcamos más a Él. Vamos a leer Hebreos 12:5. Dice así la Escritura. Y ya han olvidado por completo las palabras del aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina. En este caso, el juicio de Dios. No tomes a la ligera la disciplina o el juicio del Señor, ni te desanimes. Hay personas que están desanimadas. Dice, cuando el Señor te reprenda, versículo 6, porque el Señor, es versículos 5 y 6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. A muchos no les gustan estos versículos y no los usan. Pero aunque no los usen, aunque no les gusten, Dios va a ejercer su justicia. El juicio de Dios no es como lo entendemos nosotros o como lo queremos entender o como nos conviene o como lo entiende la humanidad. El juicio de Dios tiene que ver con su amor, con su gracia, con su santidad y con que Él es justo. Entonces debemos de entender que esta pandemia, que este virus, en realidad, mis hermanos, es una advertencia de un Dios justo, de un Dios que nos ama, de un Dios que te ama.
y te dice, vuélvete a mí. Dios está llamando nuestra atención con todos estos acontecimientos para que nos volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde. Dios está usando esta situación para que nos arrepintamos, para que tú que sabes que estás alejado de Dios, que estás separado de Dios, te arrepientas de tus pecados, para que le busques, para que escuches su voz. Dios quiere que dejemos de ser cristianos tibios. Inclusive Dios quiere que dejemos de ser cristianos mundanos, que estemos con un pie adentro y un pie afuera. Cristianos que se quejan todo el tiempo, que no les gusta la instrucción de Dios ni lo que la palabra de Dios les enseña. Solamente toman lo que les conviene. Amados de Dios, Él está usando esta situación para que tomemos decisiones. Y la mejor decisión que podemos tomar hoy es volvernos a Él. Es permitir que ya no haya pecado entre nosotros, que ya no nos gocemos en el pecado. Tenemos que usar este tiempo, esta gran oportunidad que tenemos de que Dios está tratando con nosotros para buscarle. Yo quiero terminar con 2 de Crónicas 7, desde el versículo 13, que dice así, hablando Dios, dice, cuando yo no permitía que llueva o mande a las langostas para que devoren los campos, voy a volver a repetirlo, cuando yo no permitía que llueva o mande a las langostas para que devoren los campos o envíe epidemias, dice esta versión. Epidemias es como la pandemia que estamos viviendo hoy. Dice, continúa el versículo, para que devoren los campos o envíe epidemias sobre mi pueblo. No está diciendo sobre el mundo entero nada más, sobre mi pueblo. Y si mi pueblo se identifica usando mi nombre, número 1, se humilla, ora, 2, 3, me busca y abandona su mala conducta, entonces dice el Señor, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Mis hermanos, Dios es amor y nos ama, pero Dios es justo y Él está tratando de librarnos de un juicio. Así que busquemos al Señor. Aprovecha esta oportunidad, humíllate, busca su rostro, abandona tus pecados, abandonemos nuestras rebeldías y abracémonos a su gracia y a su perdón. Abre tu corazón, mi hermano. Abre tu corazón, porque de lo contrario, si tú crees que hoy son días malos, van a ser peores. Pero si tú hoy te arrepientes, la gracia de Dios va a ser sobre ti. Así que yo quiero que concluyamos con esto y que abramos nuestro corazón al Señor. Tú lo puedes hacer ahí en tu casa, tú lo puedes hacer ahí donde tú estás escuchando esta predicación, esta enseñanza. Y yo te invito para que cierres tus ojos. Y si tú ya tienes a Jesús en tu corazón, puedas hacer un compromiso nuevamente con Él. Pero si tú no tienes a Jesús como Señor y Salvador, este es el día que Dios ha hecho para que tú vengas a sus pies. Así que oremos. Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, porque así como tú le advertiste a Abraham, Señor, tú nos adviertes hoy, Señor, para que este juicio no caiga sobre nuestras vidas. Padre Santo, perdona nuestros pecados. Límpianos con la sangre de Jesús. Nos arrepentimos de toda nuestra maldad, de toda nuestra rebeldía. Señor, te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa. Lavamos nuestras ropas con la sangre del Cordero, porque tú nos diste ropas resplandecientes, pero muchos
han manchado sus ropas con el pecado. Hoy te pedimos, perdónanos. Y ahí donde tú estás, ora y pídele al Señor que te perdone, que lave tus ropas con la sangre del Cordero. Señor, limpia, Señor, nuestras ropas delante de ti. Yo te pido, Señor, por aquellos que hoy están abriendo su corazón a ti. Te pido que la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, que trasciende fronteras, que trasciende los límites, Señor, que puede llegar ahí hasta donde están esas personas, Padre, tú les toques y hagas una obra de redención en ellos. Señor, hazles libres por el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cumple tu propósito y tráelos a ti con lazos de amor. Que tu Santo Espíritu ministre sus corazones. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un placer haber estado compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Hasta pronto entonces.